este día estaba envuelto por una fuerte lluvia y un frío extremo. Entrada la noche, la situación no era diferente, o al menos eso parecía, dado que aún se podía percibir una ligera brisa caer desde el cielo. Pero comparado con los torrenciales de agua que se habían precipitado esa tarde sobre la ciudad, ya era algo más llevadero. Debido a las bajas temperaturas, era prácticamente obligatorio llevar un suéter, una chaqueta o tan siquiera un simple uso, sin hablar de alguna especie de bufanda y capucha, con el fin de no verse afectado por alguna gripe repentina al día siguiente, o algún resfriado mucho más complicado de llevar, además de cargar a mano siempre el paraguas. Mauricio es un hombre muy ocupado. Entra a su trabajo muy temprano en la mañana, a las 7 para ser exactos, y sale a las 5 de la tarde de lunes a viernes. Está cursando séptimo semestre de Administración de Empresas en jornada nocturna. Entra de lunes a viernes a las 6 de la tarde y sale a las 10 de la noche. Además de que los sábados debe asistir a una clase extra de 7 a 12, la cual le servirá como opción de grado en el momento de culminar sus estudios. Aquella noche Mauricio salió imprevistamente tarde. Tuvo que quedarse unos minutos más para terminar de preparar un proyecto de finanzas internacionales, el cual debía ser entregado al día siguiente. Por su poco tiempo libre, no tuvo más opción que quedarse. Cuando por fin logró terminar, se dirigió a casa. La ruta de bus que lo llevaba todos los días estaba predeciblemente vacía. Acercándose la medianoche, no hay muchos pasajeros a los cuales se deba transportar. No hubo mayor inconveniente para poder irse sentado y bastante cómodo. Esta ruta es la única que se acerca lo suficiente a su lugar de residencia. Aún así, siempre debe caminar unas 4 cuadras, las cuales él pasa lo más rápido posible por temor a algún ladrón que se encuentre en alguna esquina, esperando el momento ideal para hacer su trabajo. Lo cual, junto con la hora, lo ponen bastante nervioso, con el único pensamiento de llegar lo más rápido posible. Cuando el bus por fin se va acercando al lugar donde debe bajarse, se percata de algo que lo hace preocuparse aún más. Los postes de luz están completamente apagados. La calle se encuentra en penumbras que se ven interrumpidas únicamente por las luces de los autos que aún transitan por la vía. Su momento ha llegado. Debe salir para enfrentarse a esta realidad. Observa a todos lados, pero no ve absolutamente a nadie. Empieza a caminar en dirección a su casa. Aún no hay motivos suficientes para correr, pero él ya tiene esa idea en su mente. Mientras camina, empieza a pensar en la mala suerte que tiene por tenerse que ver en esta situación justo esa noche. El ambiente era bastante silencioso, interrumpido únicamente por el sonido de los autos al pasar. En ese instante, la luz de uno de los autos que pasaba le permitió ver por el rabillo del ojo una sombra justo a su lado. En lo único que pensó en ese momento fue en echarse a correr, y justo así lo hizo. Corrió tan rápido como pudo, rogando que solo fuera su imaginación. Giró la cabeza un poco para percatarse de que nadie lo estuviera siguiendo, y efectivamente así fue. Nadie se había preocupado por detener su huida. Es más, al menos en general pareciera que no hubiera nadie en lo absoluto. Aún así, algo captó su atención. Una sombra, aparentemente la de un niño que se hallaba sentado en la acera, a una media cuadra de distancia. Quedó inmóvil por un segundo mirando fijamente. En ese momento, el reflejo de un automóvil confirmó sus sospechas. Una niña bastante menor estaba sentada en el andén, recostada sobre la pared de una de las casas del lugar. Mauricio se quedó mirando hacia donde suponía debía estar la niña, envuelta en esa profunda oscuridad. Pensó durante unos segundos si debía volver a su camino, pero se preguntaba qué hacía una niña a esas horas de la noche sentada en un andén.
La simple idea de acercarse lo hacía sentirse bastante nervioso. Decidió optar al final por la decisión que parecía más correcta, preguntar si la niña necesitaba ayuda, pero en todo caso mantenerse extremadamente alerta. Se acercó lentamente a la ubicación de la niña. Entre más cerca estaba, se podía ver claramente que ella miraba de un lado a otro con aparente ansiedad y desesperación. Cuando estuvo a una distancia prudente de ella, con una voz bastante insegura y un poco entrecortada, logró decir: «¿Hola?». La chiquilla dirigió rápidamente su mirada hacia Mauricio. No expresó palabra alguna. Simplemente se limitó a mirarlo directamente a los ojos, interpretando lo que decía, pero sin aparentar muchos deseos de responder. «¿Qué te pasa? ¿Necesitas ayuda?», preguntó nuevamente sin obtener respuesta. «No te voy a hacer nada. Quiero saber si te encuentras bien». Tampoco hubo respuesta esta vez. Un poco impaciente y claramente nervioso, se acercó un poco. Se colocó justo enfrente de ella, dejando una distancia prudente para que no se alterara o algo por el estilo. Al estar tan cerca pudo detallar que se trataba de una niña de unos 10 años. Tenía cabello rubio y lacio, con una pequeña coleta que sostenía su cabello sobre la oreja izquierda. Pero sobre la parte derecha de su rostro el cabello caía libre, cubriéndole parte de la cara. Tenía un vestido azul y lo que se le hizo realmente extraño es que no llevaba ningún tipo de abrigo. Con el clima que estaba haciendo esto no era normal, y lo era más aún que ésta pareciera no verse afectada ni un poco por ello. Colocó una de sus rodillas sobre el suelo y acto seguido dijo: «Me llamo Mauricio, ¿tú cómo te llamas?». Al no obtener respuesta, se le ocurrió la idea de llamar a la policía para que se encargara. Dado que no estaba progresando en lo absoluto, pensó que ellos la llevarían a la estación y allí tal vez averiguar sobre algún familiar que pudiera recogerla. Mientras se disponía a sacar su celular, realizó una pregunta más. «¿Te ves un poco ansiosa? ¿Esperas a alguien?». En ese momento una voz muy dulce y un poco apagada llegó hasta los oídos de Mauricio, respondiendo a la pregunta hecha por él. «A mi mamá». Mauricio se estremeció totalmente desde la cabeza hasta los pies. Las esperanzas de respuesta a este punto ya eran nulas. En vista de esto, realizó otra pregunta, esperando contar con igual suerte. «¿Dónde está tu mamá?». «No lo sé». respondió ella. «¿Cuánto tiempo llevas esperándola?». «Unas horas». dijo ella. «¿Cuántas?». «No lo sé». «¿Te parece si vamos a esperarla a la estación de policía? Ella podría encontrarte allí y estarías más segura». «No, debo esperarla justo aquí», dijo. «¿Te parece mejor si llamo a los agentes y que ellos sean los que te lleven a la estación?». «No, debo esperarla justo aquí», repitió. «¿Por qué no vas a casa y esperas a que llegue?». «No, debo esperarla justo aquí», volvió a decir. Al ver que la niña no quería irse a otro lugar, decidió nuevamente utilizar su celular para llamar a la estación. En ese justo momento, ella dijo: «Llegó mamá». Esto fue lo último que escuchó antes de que ella se levantara y saliera corriendo hasta doblar en la esquina. Mauricio vio cómo pasó un auto a alta velocidad. Se levantó e intentó ir tras la niña. Pero en ese justo momento escuchó un grito desgarrador, que reconoció como el de la niña, y otro grito que parecía ser de una mujer mayor. Intentó correr aún más rápido, pero escuchó de una manera muy clara el golpe contra el automóvil, seguido del estremecedor golpe contra el pavimento. En ese instante las luces se encendieron repentinamente en toda la avenida,
y él pudo contemplar con total horror aquella escena totalmente vacía. La calle lucía totalmente desierta, no había carro ni mujer, y lo que él consideró más importante, no había niña. Se quedó totalmente inmóvil en ese lugar sin saber siquiera qué pensar. Después de meditar un largo rato sin poder digerir lo que estaba sucediendo, resolvió que tenía que irse, dado que estaba tarde y debía madrugar. Despertó bastante cansado y pensativo sobre lo que sucedió. Quería creer que todos esos recuerdos eran parte de un sueño muy realista, que no existía tal niña y que todo eso no era real. Decidió no darle más vueltas al asunto y se dirigió a la empresa. El día transcurría con normalidad, archivando documentos, generando recibos, típica mañana para él. Al llegar el mediodía fue a la cafetería para relajarse mientras disfrutaba de su almuerzo. Al sentarse a comer fijó su atención sobre el televisor, que como todos los días se encontraba colocado en el canal de noticias y una en particular llamó su atención. En esta explicaron cómo en la noche anterior las fuertes lluvias, acompañadas de una tormenta eléctrica, afectaron el sistema de energía en parte de la ciudad, dejando en oscuridad absoluta muchas de las calles principales e inhabilitando los semáforos de las mismas. Aproximadamente sobre las 7 de la noche, un automóvil arrolló a una señora acompañada de su pequeña hija. En ese momento a Mauricio le recorrió un escalofrío en todo el cuerpo, dejándolo bastante helado. En el noticiero siguieron explicando que la mujer intentó cruzar la calle rápidamente, pero uno de los automóviles la impactó a unos 70 kilómetros por hora. La niña murió al instante, pero la madre quedó inconsciente, muriendo unas horas después, sobre las 12 de la noche. Mauricio quedó totalmente impactado. Las lágrimas caían por su rostro mientras recordaba a aquella pequeña niña de cabello rubio y vestido azul. No sabía qué pensar, no sabía cómo enfrentar aquello de una manera normal. Ahora más que nunca estaba totalmente confundido sobre si lo que vio era real o todo había sido ingeniado por su imaginación. La tarde transcurrió rápidamente. Esa noche debía entregar el proyecto en la clase de finanzas internacionales, pero el profesor no podría asistir por incapacidad médica. Entonces se dirigió a casa en la misma ruta de siempre, como normalmente lo hacía. El bus se detuvo en el mismo lugar y él emprendió el mismo camino a pie. Cuando estaba llegando recordó el lugar donde vio la niña la noche anterior. Caminó un poco hasta la esquina donde sucedió todo, pero no vio nada. Una calle común y corriente. El semáforo estaba en rojo y él decidió avanzar para cruzar cuando algo llamó su atención. Sobre el piso se encontraba una pequeña coleta aplastada, recubierta de sangre seca. Se agachó a recogerla, mientras las luces de la calle empezaron a parpadear de manera repentina.